¿Y mi gorro? ¿Y mi gorro? ¡Ah! ¡Ah! Ah, aquí está. Bueno, me voy a poner un poco así, en plan Alaska, ¿vale? Y me voy a quitar los auriculares, ¿vale? Porque si no, a lo mejor estoy gritando aquí todo el tiempo. Bueno, lo primero, buenas noches. Son las... da igual qué hora sea, pero por si acaso lo digo. Son las 8:32, ¿vale? Y me encanta, me encanta hacer estos vídeos porque no los tengo que editar y me expreso, digo todo lo que pienso y estoy todo el tiempo ahí hablando, compartiendo información. Entonces, nada, en este vídeo simplemente quizás lo estoy haciendo porque me tengo que dar ahora mismo una ducha congelada que me tenía que haber dado a las 5, pero he estado viendo vídeos, editando y pim pam, ya tú sabes. Entonces al final pues no lo he hecho. Así que estamos aquí a punto de darnos una ducha a -0 grados, ¿vale? Así que como modo de... creo que va a salir un vídeo bastante interesante porque tenía que darme una ducha a -0 grados y el hecho de saber que voy a sufrir me hace que me deje más energía en este vídeo. Así que bueno, sin más dilación os voy a contar un poco, os quiero contar un poco mi historia. Este vídeo puede durar media hora, 40 minutos o 5 horas, porque no va a tener edición. ¿Vale? Así que voy a hablar flojo porque no quiero que me escuche que estoy aquí contando mi vida. Y nada, simplemente, bueno, espérate. Voy a pausar el vídeo y ahora reanudamos. Vale, bueno, pues en el vídeo de hoy os quería comentar un poco cómo ha sido mi infancia, ¿vale? Y toda mi vida para que podáis conectar más con mi historia. O sea, que en este vídeo voy a estar compartiendo mi historia, ¿vale? No voy a ir con más dilación y quizá me adelanto a una parte y luego vuelvo al principio de cuando era más pequeño, ¿vale? Bueno, yo nací en un pueblo con 4 cosas, hay 4 tiendas contadas, el típico pueblo de... ¡Ea! ¡Ea! Ese. Y yo desde pequeño he sido un cagao, literalmente. O sea, yo me acuerdo que soñaba, tenía pesadillas y tenía un montón de miedo por todo. De hecho, muchas veces, o sea, soñaba con el fantasma este de los Ghostbusters, el moco este verde, que aún ni siquiera había visto esa película, pero tenía pesadillas como con una especie de moco que verde ahí con cara que se me ponía en la pared ahí, plan fantasmagórico. Y bueno, mi madre se iba a trabajar a las 6 de la mañana y yo bajaba llorando por las escaleras toda la noche sin dormirme y bajaba llorando para irme a trabajar con ella, pero súper cagado. Luego, toda mi infancia, bueno, yo la verdad es que soy un chaval bastante feliz, la verdad. Tenía una imaginación que te cagas y la verdad es que vivía bastante feliz. Pero bueno, cuando nos mudamos a la ciudad, que es donde estoy ahora, pues qué pasa que los chavales no me aceptaban y allí en mi colegio tenías que ser como el atleta, ¿no? Bueno, en el mío y en la mayoría, tenías que ser como el atleta, el más corre, el que mejor físico, bueno, físico no, porque éramos unos criaturos, pero el que mejor eran los deportes, ¿no? Y, y luego nos bajamos al parque a jugar y todo. Y yo me acuerdo que yo siempre trataba de encajar siendo el mejor en los deportes. Jugando al pillado tenía que ser el que más corría, compitiendo contra los mejores de la clase. Y parece que ellos, entre todos, el empollón, este, el otro, al final todos hacían como una piña, pero yo en algunos momentos me, me dejaban fuera. Y mira, por ejemplo, había veces que pillaba al que más corría de toda la clase y decía, yo no me has pillado, no me has pillado, y todos los demás le daban la razón. Luego me pegaban patadas en la espalda, empezaban todos a ir ahí a por mí, ¿sabes? Tampoco se lo podía decir a la profesora porque si no era como que era un maricón y se lo estaba diciendo, ¿sabes? Y tenía que estar ahí comiéndomelo con patatas. Así que todo eso me creó bastante inseguridad, la verdad, porque era como que hiciese lo que hiciese no podía encajar en el grupo y ya no era cuestión de encajar en los deportes o de ser amable con la gente, era cuestión de que no me querían, literalmente hasta los profesores se reían de mí, porque yo, o sea, yo bajaba al parque, jugaba al fútbol y estaba ahí con la gente y de puta madre, pero luego en los estudios
terrible. Los estudios era terrible. Era mi peor pesadilla. Yo me acuerdo que estaba en los deportes y era como que se me daban bien los deportes, se me daba muy bien dibujar, pero el colegio no, y por eso yo me pensaba que era un inútil, que no servía para nada, que iba a acabar viviendo debajo de un puente, y siempre he tenido esa incertidumbre de mi futuro, de que me voy a quedar viviendo en la calle, y muchas veces desde pequeño lo he pensado muchísimas. Y tenía de pequeño pues eso, siempre he tenido un montón de pesadillas, he estado bastante como con miedo de la gente, inseguridad, pero inseguridad que se ha ido creando, porque yo cuando llegué del pueblo era como que quería ser amigo de todo el mundo y era amable con la gente y era como que poco a poco iba construyendo confianza, pero me di cuenta que la gente me rechazaba. Yo sacaba ceros y yo literalmente me acuerdo que cruzaba los dedos de las manos y los de los pies incluso para sacar un aprobado cuando ni estudiaba. O sea, yo me pensaba que eso era como la lotería, ¿sabes? Como la quiniela, la rule. Y, y nada, el profesor me empezó a decir, Pablo ha sacado un cero limonero, y se empezaban todos a reír en la clase, todos de mí. Y eso me ha hecho como que para realmente ser alguien necesitas ser alguien en los estudios. Siempre me han echado por cara eso de sí tal, repetí quinto porque no estudiaba y siempre me pasaban, porque los profesores me perdonaban alguna, y quinto de primaria la repetí. Y luego era como que los del grupo del año pasado me rechazaban, ¿no? Todos los del grupo del año pasado que me iba en los recreos con ellos me rechazaban por haber repetido y me decían que como que no me daba bien estudiar, que mucho deporte, pero que sacaba ceros y que como que era muy tonto. Me decían como que era tonto. Y, y bueno, luego me empecé a juntar con un grupo, ¿no?, de gente más pijilla, por así decirlo. Y en todo ese grupo así de chavales también jugaban al fútbol y tal. Como que siempre había uno que como que tienes más feeling. Y luego en el instituto literalmente no querían que me fuese porque a mí me tenían como yo empecé a hacer dominadas en el gimnasio, ¿no? Porque cuando vine a mi ciudad, cuando vine bueno, sí, a Albacete, vine aquí, pues qué pasa que mi madre nos apuntó a Kung Fu, ¿no? Y el hijo del profesor, pues nos hicimos amigos, ¿no? Y no precisamente en las clases de Kung Fu, porque en Kung Fu era como que, venga, pim pam, prepararnos para el campeonato, nos juntaban por cinturones como clasificados y él llevaba más tiempo y lo juntaban en otro grupo. Y no sé cómo nos conocimos jugando en la clase, no sé qué, y nos salíamos siempre, después al terminar la clase, y hacíamos dominadas ahí en la barra y nos picábamos. Y era como que siempre destacaba en eso, luego volví al instituto y era como que era el fuerte, tenía esa parte de especial. Y, y luego, pues bueno, seguimos por el instituto, ¿no? Estos chavales, ¿no?, me tenían como, Pablo es el dopado, ¿sabes? Pablo es el anabólico, Pablo es el forzudo, ¿sabes? El obsesionado del gimnasio, el gym bro. Y era como que me ponían aquí de extremista y muchas veces como que me apartaban del grupo. Era como si sobrase, ¿no? De hecho, cuando yo dije al instituto que quería ir, porque iban a ir ellos también, me dijeron como que no me apuntase a ese, ¿sabes? Como, ¿sabes? Me hicieron esa, diciéndome que como que exigía mucho, mis cojones exigían mucho, terminé graduándome, joder los cabrones. Y conocí a gente de mi clase porque íbamos en clases separadas, y en los recreos al principio él conoció a gente porque iba con gente del colegio, iba a su clase también, le tocó, yo iba solo y, y nada, pues eché a alguna amiga allí, ¿no? Y, y luego esas amistades se separaron y al año siguiente, porque no pasé de curso, se conocieron mi amigo y ella y empezaron ¿sabes?, a salir juntos. Él se iba conmigo a la ida para andar porque no tenía nadie más, pero a la salida se iba con otra gente y me dejaba solo. Y un día le dije, mira, fuera. Y me dijo, vale. Y hasta entonces él se fue por su lado y yo por el mío y me quedé solo. Intentaba
durante esa época intentaba llamar la atención en la clase, gritando, siendo el risitas de la clase y, y la gente pues, se ve que me empezó a coger rechazo y llegó un momento en el que al principio se reía, no tal, y luego estaba siempre el típico chulito que no le hacía ni gracia lo que hacía, era como, relájate, y, y empezaban a hablar, ¿no? Los tíos empezaban como a hablar, tal, hablar de mí, Pablo, no sé qué, enviaban mensajes por el grupo como de Pop, el que tiene que gritar para llamar la atención y, y bueno, esas cosas de chavales, ¿no? Y de repente la gente que conocía, incluso las chicas, las buenas amigas que conocía, ¿no? Como que se iban con el grupo de los otros y me dejaban a mí y estaba yo en una puta mesa solo, sin nadie, juntándome con los frikis de la clase, ¿no? Y uno de ellos ahora mismo es uno de mis mejores amigos. Fíjate tú las vueltas que da la vida, ¿no? Y como no iba a pasar, me propusieron ir a PEMAR, se llama así, es como un grupo, ¿no? De gente que no iba a conseguir pasar y es como más concentrada la atención, ¿no? Es como que en vez de ser un grupo tan grande, es un grupo más pequeño, en donde los profesores profundizan más y ayudan más a los alumnos, es como más individualizado, vamos, en lo que viene siendo un grupo para retrasados, ¿sabes? Así a grandes rasgos, ¿no? Para la gente que no... Y, y Héctor también pasó ahí, se llama Héctor, Hectáreas, el, con el que se juntaba como el grupo de empollones, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que pasó ahí. Y yo me empecé a juntar con unos amigos, hice un amigo marroquí que nos hicimos muy amigos, luego en el segundo año llegó otro marroquí y se fue con él y me pasó lo mismo que con el otro, se empezó a ir con él, no hablaban, me hablaban todo el tiempo marroquí y me fui solo, luego me dejaron de hablar y me fui yo solo a partir de ese momento y, y empecé a entrenar en los recreos, me iba a entrenar, me iba a hacer burpees dominadas en las estas de los columpios y aterrorizar a los niños un poco, ahí sin camiseta. Y pues luego en esos años de PEMAR, que bueno ahora se llama diversificación, le han cambiado el nombre, lo hice desde segundo hasta cuarto, que para quien dice que no tenía que estudiar se equivoca, nos hacían estudiar bastante, solo que era más, los profesores como que te prestaban más atención, ¿no? Más especializado. Y, y ahí conocí más a Héctor y me hice su mejor amigo, nos hicimos mejores amigos. Y bueno, a grandes rasgos, cuando salí del instituto él se fue a otro ciclo, él se fue a hacer un FP, yo me fui a hacer bachillerato de artes y durante ese último año, cuarto de la ESO y primero de bachillerato, Iván y yo, que estuvimos, me desapunté de Kung Fu, ¿no? Hace ya tiempo, como en primero de la ESO, y estuvimos como un año, 2 años sin hablarnos, y un día decidí, me arrepentía mucho, me daban momentos de decir, joder, tío, tantos buenos momentos, perder esta amistad, y le escribí, y empezamos a quedar, al momento, empezamos a quedar y íbamos a las barras a entrenar, ¿no? Espera un momento. Íbamos a las barras, ¿no? A entrenar. Y retomamos ese fuego que tenemos los dos por entrenar, por competir, porque él también estuvo entrenando y nos enseñamos nuestras habilidades. Yo también estuve entrenando, porque aparte conocí a un amigo que ya no somos amigos, pero porque él se ha ido por su lado, yo al mío, y entrenamos. Pero él dejó de entrenar, pero yo seguí desde dentro, lo llevo teniendo toda mi vida, lo de entrenar este fuego, competíamos. Y se me ocurrió un reto, dije, va, a ver hasta dónde podemos llegar. Y cuando cumplí 16 años creo que fueron, o 15, dije, a ver hasta dónde podemos llegar. Un reto de 365 días sin fallar haciendo ejercicio. Y empezamos con, el reto que me puse fueron 30 abdominales, que los hacía ella en el rallador, 30 abdominales, me parece que eran 10 dominadas y 20 flexiones. Y, pero 10 dominadas mal hechas, o sea, dominadas haciendo el espagueti ahí así, sin bloquear codos. Y terminamos haciendo, ojo al dato,
terminamos haciendo 100 abdominales, que por meses decíamos, bueno, venga, este mes metemos 200 abdominales por la mañana y 200 por la tarde durante todo un mes. Hacíamos como campañas, ¿no? Y, y metíamos eso. Y terminamos haciendo 100 abdominales, 40 flexiones y 20 dominadas. Bueno, 20. Yo hacía 20, él creo que hacía 15, pero porque nos pusimos 15. Solo que yo decía hacer 20. O no, no sé, bueno, creo que hacíamos los dos 20, o no sé. Sí, 20. Y descansamos una semana, pero, o sea, fines de semana lo hacíamos, días de invierno, lo hacíamos, días de vacaciones, lo hacíamos, porque eso lo puedes hacer en todas partes. Pues el segundo año se intensificó la cosa. El segundo año descansamos una semana entera y dijimos, bueno, pues para el segundo año ahora vamos a descansar viernes, sábados y domingos, pero vamos a hacer 100 abdominales, 2 series de 15 burpees con salto para reventar las piernas y el cardio, 20 saltos explosivos, dominadas al fallo y fondos al fallo. Fondos es esto de que te pones así, haces así. Y sobrevivimos al año. Yo entrenando backflips durante ese año porque estuve solo y en el bachillerato de artes había gente muy alternativa y me prometí que entraría y saldría con la misma mentalidad, sin que nadie me doblegase, porque hay gente que entra ahí sin fumar y termina fumando. O sea, eso no tiene ninguna explicación, ¿eh? Solo para juntarse con el grupo de los fumetas. Y yo dije, no, no voy a hablar con nadie, no voy a actuar por nadie, y en parte por eso, quizás la chica que me gusta me terminó rechazando porque ha actuado como un psicópata. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, Mientras tanto estamos haciendo el reto. Me levantaba a las 6:30 todos los días, hacía una ducha de nitrógeno líquido, una ducha fría, día sí, día no, día sí, día no, todo a las 6 de la mañana después del reto. ¿Qué? ¿Qué? Voy. Pero me tengo que duchar antes. Vale, voy a terminar. Creo que va a durar media hora este vídeo. Así que agárrate. Espero que de verdad seas un fanático de Pablo Shaike porque te lo vas a comer enterito. Si estás llegando hasta este momento del vídeo no te voy a decir que comentes nada, solo que un abrazo y gracias, sigas disfrutando del cine. Bueno, pues seguimos con este reto, fue durísimo, pasé momentos de soledad, mucha, y ahí me acostumbré a estar solo. Al principio me iba con una chica llamada Rosa, y que fue la única con la que de verdad me entendía, aunque ya sé que se juntaba con los grupos de otra gente más alternativa, gente, ¿sabes? No tiene nada que ver el sexo, pero sí que sea gente más blanda, más indecisa y con menos carácter, ¿me entiendes, no? Y le dije que no, que a partir de ahí que me iba solo, que me iba a ir solo a mi bola y me iba en los recreos a entrenar solo, estiraba, hacía comba, hacía de todo, llegaba ahí sudando, nunca me quité la sudadera, siempre iba tapado porque una cosa que no quería era que pensasen que era un flipado y como que iba como de superior, ¿no? Y como que me clasificasen ya como el Jimbro y simplemente iba tapado siempre en sudadera, verano, invierno, todo. Seguía así, ¿no? Seguía entrenando en los recreos, yéndome solo, acostumbrándome a la soledad. Muchas veces no podía quedar y el primer año del reto podía quedar muy poco porque iba a fútbol. El segundo año se desapuntó y empezamos con una idea de negocio porque nos agobiaba mucho, sabíamos que no íbamos a llegar muy lejos en los estudios y dijimos, no, tenemos que hacer algo nosotros por nuestra cuenta, ¿qué podemos hacer? Yo ya había visto lo de YouTube, yo quiero ser atleta de Jungle A, Gymshark y entrenar con otros atletas conocidos, con otros influencers fitness y yo quiero eso y de hecho en eso estoy trabajando ahora mismo con esto. Esto es lo que quiero conseguir, una marca personal y ayudar a más gente a conseguir sus objetivos. Y le dije, vale, hacemos un canal conjunto. Yo eh, editaba muchos vídeos, me empecé a meter en el tema de edición, subía un montón, como si fuese mío el canal. Y al final dije, vale, si esto voy a seguir adelante con esto, me voy a hacer un canal mío solo, que es Pablo Seiger.
y abandoné el otro canal, él se creó el suyo también, para que así, si fallo en este canal o fracaso, depende de mí. Si gano, depende de mí. Entonces no tengo que depender de otra persona, de que haga algo o de que no. Esto depende totalmente de mí y no le voy a pedir que me edite los vídeos ni nada. Es mi canal y si yo quiero que esto crezca, depende de mí, va en mí. Y es lo que yo quiero al final. Si él lo quiere, me lo tendrá que demostrar. Así que decidimos dejar los estudios a cumplir los 18 años, los dos. Cumplir los 18 años. Pensamos en irnos de casa porque nuestros padres quizá no lo soportarían y estuvimos así más de un año y medio o 2 años con esto de dejar los estudios y lo sabíamos que lo íbamos a dejar. Y al llegar el 6 de enero de 2026 fuera estudios y empezamos a pensar ideas de negocio, dropshipping, trading, aparte de YouTube porque YouTube es a largo plazo y fue complicado todo esto mientras estudiábamos y llegábamos reventados a casa, quedábamos por las tardes para entrenar. Yo al terminar la ESO me apunté, pasé de hacer calistenia, dominadas, flexiones y no tener una rutina con esto del reto diario. Me apunté al gimnasio, me compré un set de mancuernas que las tengo aquí y empecé a hacer en casa, todo en casa antes de ir al gimnasio, con un banco que me compró mi madre, gracias Mama, un banco para hacer press banca, también puedes hacer abdominales. Empecé a hacer ahí, a entrenar al fallo, pero al fallo de que te arda, porque en calistenia no entrenábamos como tal al fallo a propósito, entrenábamos, si llegabas al fallo pues has llegado, pero no adrede. Y aquí ya empecé a conocer lo que es el fallo, que me ardiese todo y la hipertrofia. La hipertrofia. Empecé a usar proteína y poco después empecé a usar creatina. Noté cambios muy, muy, muy tochos. Me empecé a ver mucho más grande y con un cuerpo ya de persona ya más mayor, de más desarrollado, más de hombre, no de tan de crío. Eh, Siempre me he estado desde pequeño, siempre me ha llamado la atención Arnold Schwarzenegger, Conan. Ha sido algo que me ha encantado, el cine me ha encantado. Yo dibujo, por eso obviamente estaba en un bachillerato de artes, porque me encantaba plasmar eso, el poder que transmitía Conan el Bárbaro de Arnold Schwarzenegger con la espada, no sé, los superhéroes, el culturismo, me ha encantado siempre, la estética, no sé, es como que lo ves y representa el poder, como un superhéroe. Siempre me ha encantado cómo entrenaban en la era dorada del culturismo y poco a poco me fui metiendo más en esto. Fui viendo Influencer Fitness, Alex Eubank, Jeff Seid, no, David Laid, mucha más gente, Ronnie Coleman, y me fui metiendo mucho más en esto del culturismo y de los Influencer Fitness y empecé a ver que es posible trabajar de esto y